A ver, contame cuál fue el factor de ajuste, porque varios días llevó la negociación entre estos sectores que parecía que nunca llegarían a un acuerdo. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y es así, se puede decir que los médicos finalmente aflojaron en sus pedidos porque de los 7 puntos discutidos en estos 2 días de tripartita, solamente 2 tienen un acuerdo bien marcado. En cuanto a los otros, como sabemos, el problema es presupuestario en cuanto a infraestructura y mejoras de insumos, que es el principal argumento que se tenían en las huelgas escalonadas por el servicio que se prestaba al público en general. Pongámosle que casi fueron 2 meses de huelga escalonada en horarios que no atendían. Y que siempre que hablaban de la posibilidad de llegar a un acuerdo, este acuerdo se frustraba porque había incidentes en el proceso de las negociaciones. ¿Será que el haber abierto el diálogo o haberlo hecho de manera pública también tuvo su incidencia, Sergio? Y puede ser porque estuvieron bien observados por la prensa, todos los medios en estos 2 días estuvieron así siguiendo de cerca, paso a paso, la discusión, en momentos en que hubo enfrentamientos, acusaciones de que uno cobra más salario, otro menos, que uno defiende a los sindicalistas, que otro no. Bueno, en definitiva, esta mañana se logró la paz. La huelga prevista para el 6 de octubre no se va a concretar finalmente, no va a iniciarse en el sector público. Y los puntos principales que desde ayer se estaban debatiendo era principalmente la inequidad de carga horaria, pues muchos estaban haciendo 12 horas, 24 horas o 30 horas y con un salario también injusto. Ahora se va a hacer esto de forma escalonada, se va a ir ajustando, se va a ir compensando lo que resta de este año a nivel presupuestario para poder pagar los que están ganando de manera injusta, una forma por decirlo poco menos. En cuanto al otro punto importante también es la carrera sanitaria, que ya se va a estar proyectando un proyecto de ley. Pero vamos a escuchar lo que decía la viceministra Teresa Barán en una primera parte de esta serie de entrevistas sobre lo que se pudo lograr en este acuerdo, donde felicitó a los médicos por la predisposición y también la apertura al diálogo. Esto aquí hoy no termina, sino que es el inicio de un trabajo en conjunto y en equipo, donde estos gremios van a formar parte de este equipo para trabajar. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social entiende que el trabajo sobre la ley de la carrera sanitaria es la solución para disminuir las equidades no solamente del sector médico, sino de todo el funcionariado de salud pública. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando, hemos establecido un diálogo, continuar con el diálogo para ir mejorando todos los puntos que ellos están solicitando. Bueno, hablaba la viceministra de la inequidad y hablamos de que por lo menos hay médicos que están ganando 4 millones, otros 5, y ahora se busca destrabar el tema de los vínculos y poder en el futuro dentro de la carrera sanitaria tener una jubilación justa. Hablamos de unir los salarios y poder tener un aporte más importante y no quedarse luego de jubilarse sin un seguro o la posibilidad de poder tener atención médica. Había también discusión sobre el sindicalismo y también las persecuciones, que finalmente no se trataron a fondo y como siempre quedaron las posiciones de la posibilidad de recontratar a otros colegas médicos que fueron destituidos. Vamos a escucharlo a Lili Virala, que estuvo encabezando al sindicalismo en estos días del sector médico, que nos habla de este acuerdo principalmente de la carga horaria. El punto principal en este caso que dificultaba un poco el acuerdo era la eliminación de la inequidad. Si bien la inequidad va a persistir de alguna forma, por lo menos existe un compromiso bilateral en este caso de parte del Ministerio de buscar algún mecanismo de compensación mientras se trabaja en la eliminación completa de esa inequidad. Y por otra parte, por lo menos de parte nuestra, de seguir soportando de cierta forma como muestra de buena voluntad y predisposición, seguir en estas condiciones, pero ya ahora con un plan serio de trabajo. Bueno, aquí hay que entender que esta ley de carrera sanitaria se va a estar logrando el año que viene recién en un proyecto de ley que se va a estar elaborando hasta junio del 2015, es el tiempo que se tiene, y el Ministerio de Salud reconoció en esta serie de reuniones que se está trabajando con los médicos de manera ilegal en cuanto a cargas horarias y el pago de salarios. Y por último, para ir cerrando, los médicos tenían previsto iniciar la huelga el 6 de octubre, esto finalmente no se va a concretar, y en cuanto a la infraestructura que había hablado al principio
de este contacto, los médicos dijeron que van a igual aguantar, seguir trabajando de la manera precaria en que están trabajando, porque hay un compromiso del Ministerio de mejorar hospitales que se están cayendo a pedazos y también a insumos, que según dijo la directora de insumos, se está trabajando con licitaciones para agilizarlo y para proveer los medicamentos y que no falten en las farmacias de los hospitales. Dentro de todas las peticiones o los reclamos que hacen desde el sector sindical, y uno cuando hace ese filtro puede darse cuenta de cuál es el de mayor preponderancia. En este caso, nos basamos en el resultado de estas negociaciones. Básicamente el factor de ajuste, Sergio, fue la obligación del Ministerio de Salud Pública de hacer esta suerte de compensación económica por la carga horaria que reciben los médicos. Exactamente, había médicos o existen médicos que están trabajando en exceso, por ejemplo 30-30-30, que son las cargas horarias, hablamos de cantidad de horas, y esto pretende unificarlo en 12. Por lo menos, pero de manera escalonada. Según dijeron, hay hospitales en que se pueden ya aplicar este sistema, porque hay otros que por la cantidad de pacientes que se manejan no pueden trabajar de esta forma, pero ya hay un principio de acuerdo de iniciar toda una serie de acuerdos para poder satisfacer las demandas de los médicos. Bueno, muchas gracias, Sergio Valdés. A ustedes.